Buen día, hermano. Dios le bendiga. Agradecemos al Señor en esta mañana el privilegio y la oportunidad que Él nos da de poder estar reunidos una vez más en su casa y tener la confianza de que Él está en medio nuestro cuando nos reunimos para alabarle, bendecir y exaltar su nombre. Así es que vamos a iniciar este tiempo en esta hermosa mañana. Vamos a tomar nuestras Biblias y vayamos al libro de los Salmos, Salmo capítulo 127. Salmo capítulo 127, la palabra de Dios lee en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice en ella: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y que vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saeta en mano de valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Oremos. Gracias te damos, Padre, en esta mañana. Gracias, Señor, por el privilegio de poder reunirnos, Señor, como un pueblo en esta hermosa mañana, como tu iglesia, Señor, en esta hermosa mañana, poder tener comunión los unos con los otros, poder cantarte cántico de alabanza a ti, Señor, y sobre todo escuchar tu palabra, Señor. Te rogamos que en este día, Padre Celestial, tú estés en medio nuestro y que reciba nuestra ofrenda, perdone, Señor, nuestras faltas y que podamos salir, Señor, enteramente convencidos de que sí, Señor, no hay un mejor lugar que estar en tu presencia, Señor. Gracias te damos y te rogamos, Señor, que reciba nuestra ofrenda en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vamos a iniciar este tiempo cantándole al Señor en esta hermosa mañana. ¿Qué le parece si iniciamos cantando esta alabanza que se titula Mi anhelo? Que tu anhelo en esta mañana se cumpla al estar en la presencia del Señor, porque allí hay gozo, hay paz, hay tranquilidad, hay delicia, como dice el Salmo en su verso. De día y noche, de tu amor y la ternura, de tu Espíritu, Señor. Mi anhelo es buscarte día y noche, de tu amor y la ternura, de tu Espíritu, Señor.
hay plenitud de gozo en tu presencia, delicias a tu diestra, por siempre y para siempre. Me gozo en tu presencia. Mi anhelo es día y noche de tu amor, de tu Espíritu, Señor, en tu presencia, en tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia delicias a tu diestra, por siempre y para siempre. Me gozo en tu presencia, en tu presencia hay plenitud, en tu presencia delicias a tu diestra, por siempre y para siempre. Me gozo en tu presencia. Dice el apóstol Pablo escribiendo a los filipenses: así que, hermanos míos amados, deseado y gozo y corona mía, estad firme en el Señor. Que estemos firmes y que nos podamos gozar siempre en Él, reconociendo que Él es nuestro todo, Él es nuestro centro, Él es nuestro respirar, Él es todo lo que deseamos. Más fuera de Él nada podemos conseguir, porque en Él está todo, como dice en el libro de Juan capítulo 15, que fuera de Él nada podemos hacer. Vamos a seguir cantando, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera. Pueden cantarla con nosotros en esta hermosa mañana. Amor, que su vida no escatimó, hasta el final Él se entregó, y a la muerte fue porque me amó. Manera me amó, que no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor, pero toda mi alma por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque me amó a mí.
se entregó. Y a la muerte fue porque me amó. De tal manera me amó, que no hay forma en que podré pagar el precio de su gran amor. Pero toda mi alma puedo dar por su amor, yo viviré. De su amor yo cantaré. Con mi Jesús caminaré, porque me amó a mí. Por su amor yo viviré. De su amor yo cantaré. Con mi Jesús caminaré, porque murió por mí. Le seguiré. Te seguimos, Señor, porque eres bueno y para siempre son tu misericordia. Vamos a cambiar de posición y vamos a seguir alabándole mientras cantamos esta alabanza que se titula Grandes son, porque grandes son sus maravillas. Iniciemos con la palma, vámonos. Porque grandes son. Cantemos. Alabaré, oh Señor, invocaré tu santo nombre, siempre daré a conocer en los pueblos tus obras. Te alabaré, oh Señor, invocaré tu santo nombre, siempre daré a conocer en los pueblos tus obras. Grandes son tus maravillas, grandes son tus maravillas. Te alabaré, sí, invocaré, siempre daría en los pueblos tus obras. Te alabaré, invocaré, siempre tu nombre, siempre daría a conocer en los pueblos tus obras. Grandes son tus maravillas, grandes son tus maravillas, y grandes son tus maravillas. Te alabaré, invocaré tu santo nombre, siempre daré
daré a conocer tus obras, te alabaré, invocaré tu santo nombre, siempre daré a conocer en los pueblos tus obras. Y grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas, grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas, y grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas. Grandes son sus maravillas. Denle un aplauso a Él, que Él se lo merece, porque grandes son sus maravillas. Nuestro pastor con algunos anuncios. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Esta mañana damos gracias a Dios por permitirnos estar en la casa de Dios, adorando y bendiciendo el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cada hermano, amigo, es bienvenido en esta mañana a nuestra congregación. Déjeme dar la información para esta semana. Tenemos que para este miércoles tenemos nuestro culto, miércoles a las 6:30 de la mañana. Tuvimos un buen tiempo la semana pasada en nuestro culto devocional matutino, no sé cómo llamarle este culto, y sabemos que esta semana hay un cambio en el horario. Es algo que vamos a considerar, pero por lo menos esta semana seguimos con nuestro culto en la mañana a las 6:30 de la mañana. Me sentí muy animado de ver a la hermana María Los Filiu aquí en el culto. Entonces, si la hermana María de Los Filiu estaba aquí en el culto, ya eso tiene que darle un mensaje a usted que se quedó acostado. Continúen orando por nuestra hermana Génesis, que nos está pasando por un proceso de su salud en este momento, y algunas cosas que ha tenido que atravesar en su proceso de salud. Continuemos orando por nuestra hermana Génesis. Bien, esta es la información para esta semana. Que Dios le bendiga. Nuevamente le damos bienvenida a todos los hermanos y amigos que están con nosotros. Gloria a Dios. Vamos a seguir alabando al Señor en esta mañana, y vamos a hacerlo con nuestras ofrendas también, que es otro medio por el cual podemos alabar y decir el nombre de nuestro Señor. Dice el Salmo 134: mirad, bendecid a Jehová, vosotros todos los siervos de Jehová. Lo que está en la casa de Jehová, por la noche, alzad vuestra mano al santuario y bendecid a Jehová. Desde Sión te bendiga Jehová, el cual hizo los cielos y la tierra. Con mi Dios se titula la próxima alabanza, en el cual vamos a estar cantando, y así poder colectar las ofrendas. Vamos a ponernos de pie. Con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejército derribaré. Con mi Dios yo saltaré los muros, con
Dios, ejército derribaré. Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo doblar con mis manos el arco de bronce. Ese escudo, la roca mía, es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio y mi fortaleza. Él es libertador. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejército derribaré. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejército derribaré. Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo doblar con mis manos el arco de bronce. Ese escudo, la roca mía, es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio y mi fortaleza. Él es libertador. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios. Con mi Dios ejército derribaré. Una vez más. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejército derribaré. Él es quien adiestra nuestras manos. Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo doblar con mis manos el arco de bronce. Ese escudo, la roca mía, es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio y mi fortaleza. Él es libertador. Él es libertador. Él es libertador. Él es libertador. Oremos. Gracias te damos, Padre, en esta mañana, Padre Celestial, por permitirnos, Señor, dar de lo que ya, Señor, tú nos has dado. Bendice a cada uno de nuestros hermanos en esta hermosa mañana y a cada uno de los que se encuentren congregados aquí, Señor, que usted pueda suplir de una manera especial con cada uno de ellos, Padre. Te ruego también esta mañana por el predicador que va a exponer tu palabra, Señor, mientras ellas sean predicada, Señor, que toda nuestra atención esté dirigida, Padre Celestial, a escucharla, para así ponerla en práctica, Señor, para así poder tener lo que es una comunión íntima como tú demandas de cada uno de nosotros. Gracias, Señor, te damos en esta mañana en el nombre de Jesús. Antes de iniciar lo que es la prédica, vamos a estar cantando el himno número 7 del himnario de gloria en esta mañana. Te ruego que en esta mañana pueda dar oído a lo que dice la palabra de Dios, porque dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír. Y no oír cualquier cosa, sino oír la palabra de Dios. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él.
a Cristo, yo me entrego, quiero serle fiel. Yo me rindo a Él. Puede ser tu ofrenda en esta mañana, rendirte a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Todo a Cristo yo me rindo por el fin de serle para siempre. Quiero amarle y agradarle solo a. Levanta tu voz y canta el coro con nosotros. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Todo a Cristo yo me rindo, a sus pies postrado estoy. Le seré los he dejado y le sirvo desde hoy. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Todo a Cristo yo me rindo, sí, de todo corazón. Yo le entrego, alma y cuerpo, soy su santa unción. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego, quiero serle. Levanta tu voz y canta el coro con nosotros. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Nuestro pastor.
introducción de la palabra de Dios. Los niños van atrás su clase. Y en esta mañana vamos a abrir nuestra Biblia en Primera de Crónicas, capítulo 28. Primera de Crónicas, capítulo 28. Primera de Crónicas, capítulo 28. Crónica está después de Reyes. Primera de Reyes, segunda de Reyes. Nos ponemos de pies en esta oportunidad para de esta manera reverenciar la palabra de Dios. Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 9. Leemos la palabra de Dios de esta manera. Dice así: Tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todo y entiende todo el intento de los pensamientos. Si tú le buscares, le hallaréis, mas si le dejares, él te desechará para siempre. Amén. Vamos a dar gracias a Dios por esta palabra. Te damos gracias, Señor, en esta mañana por esta palabra, Señor, que hoy tú nos has dado, Señor, a cada uno de nosotros para escuchar, para meditar y para poner en práctica. Mientras exponemos tu palabra, Señor, oramos, Señor, de que la dirección tuya repose sobre tus siervos. Oramos de que tu palabra, Señor, pueda llegar de manera pura al corazón y a la vida de cada persona que hoy está aquí, que escuche, Señor. Un siervo vulnerable, Señor, para traer esta palabra divina, esta palabra santa. Señor, edifica a tu pueblo con tu palabra, edifícanos, Señor, con tu gracia, edifícanos con la verdad de ella. Que la verdad de tu palabra hoy, Señor, pueda ser contundente a la vida de cada uno de nosotros que tenemos el privilegio de escucharla. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, pueden sentarse. Bien, en esta mañana vamos a hablar sobre el tema, la importancia de estar dispuesto. Este tema de estar dispuesto es uno de los temas que es muy frecuente predicado en la iglesia, y siempre se vive animando a los cristianos a estar dispuesto, a estar dispuesto y a estar dispuesto. Y en esta mañana nos proponemos dar una perspectiva fresca para usted con relación a estar dispuesto, la importancia de estar dispuesto. En este pasaje que acabamos de leer, en este versículo, quizás usted diga, bueno, yo no encontré la palabra dispuesto aquí, pero aquí en este pasaje está hablando David a su hijo Salomón, y hablándole David a su hijo Salomón que iba a suceder su trono, o sea que David iba a pasar ya su reinado a su hijo Salomón. David estaba ya anciano, y le dice entonces David esta palabra a su hijo Salomón: Tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre, sírvele con todo corazón, con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Esta palabra voluntario que aparece aquí en otras versiones dice dispuesto, o sea, le dice a Salomón, o David a Salomón, que sirva a Dios con un corazón perfecto y con ánimo voluntario, que esté dispuesto. La palabra en sí, dispuesto, es un adjetivo.
es un adjetivo que describe a el sustantivo. ¿Qué es un adjetivo? Un adjetivo es una palabra que nos da la descripción del adjetivo y nos ayuda a entenderlo. Por ejemplo, si yo digo el carro es marrón, el adjetivo aquí es marrón, porque el marrón me permite a mí entender el color del carro. Si digo el hombre está triste, la palabra triste es el adjetivo que me describe cómo está el hombre. Entonces, cuando decimos que esta palabra dispuesto es un adjetivo, entonces entendemos que ella nos da a entender la condición en la cual debería estar un cristiano, la condición en la cual cada servidor de Cristo debería estar, y que debería estar entonces dispuesto. La descripción de cada cristiano es que debería estar dispuesto. En el Nuevo Testamento encontramos que el apóstol Pablo era una persona que esta era una de sus palabras favoritas. El apóstol Pablo siempre hablaba con relación a estar dispuesto, y él en sí mismo siempre fue una persona que estuvo dispuesto. Vamos a ver algunas cosas en las cuales el apóstol Pablo estaba dispuesto. El apóstol Pablo señala que él estaba dispuesto para servir. El apóstol Pablo estaba dispuesto para servir. La palabra servir en el Nuevo Testamento es una palabra que significa dar nuestra vida en ofrenda. Como un esclavo sirve al Señor Jesucristo, Pablo había dado su vida para el servicio del Señor Jesucristo. Entonces, como cristianos, nosotros debemos estar dispuestos a que tenemos que estar dispuestos a servir. ¿Qué significa para el cristiano servir? La palabra servir significa, o en sentido práctico, es muchas cosas que nosotros hacemos en la vida cristiana. Cuando evangelizamos, estamos sirviendo. Cuando adoramos, estamos sirviendo. Cuando ofrendamos, estamos sirviendo. Cuando realizamos ministerio de manera personal, también de esta manera nosotros estamos sirviendo. Veamos lo que dice Romanos capítulo 1 versículo 15. Romanos capítulo 1 versículo 15. Romanos 1:15 nos dice de esta manera: así que en cuanto a mí, pronto estoy para anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. El apóstol Pablo está expresando, hablando a los hermanos de Roma en su introducción a su carta que él envía a estos hermanos, que él estaba pronto, él estaba dispuesto para anunciar el evangelio. Pablo había tenido dificultades para ir a la ciudad de Roma y a esta iglesia de Roma, pero Pablo está expresando que él estaba pronto, estaba dispuesto, estaba listo, estaba ansioso para anunciar el evangelio a ellos. Esta iglesia no la comenzó Pablo, pero Pablo de todas maneras quería aportar algo para esta iglesia, la iglesia de Roma, y él estaba esperando con ansiedad el momento de poder ir a la iglesia de Roma y poder anunciar el evangelio. El cristiano que está dispuesto debe estar dispuesto para anunciar el evangelio. El cristiano debe estar dispuesto para adorar. Nuestra adoración, que es un estilo de vida a tiempo y fuera de tiempo, los cristianos debemos entonces estar dispuestos y preparados para adorar, dispuestos para servir. Los cristianos tenemos que estar dispuestos en nuestro servicio también es una ofrenda. Veamos Romanos capítulo 15, ahí mismo, Romanos capítulo 15.
Versículo 31, dice de esta manera: para ser librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepto. Pablo estaba sirviendo a los creyentes, a los santos, pero él dice que su servicio que él hacía era una ofrenda. Nuestro servicio también es un estilo de ofrenda. Esa manera en la cual él servía a los santos, servía a los creyentes, en la cual le enseñaba la palabra, lo ayudaba a crecer en el camino del Señor, era una manera de Pablo ofrendar, era una manera de Pablo servir, ofrendar, adorar, ofrendar, servir, evangelizar, servir, ministración personal. Todas estas son características de nuestro servicio y de nuestra obediencia a Dios. Pero también Pablo expresa que él estaba dispuesto a padecer. Y sabemos que en la vida cristiana, nosotros los cristianos tenemos que estar dispuestos a padecer. Y Pablo expresaba constantemente su disposición para él padecer. Veamos, si usted es romano, regrese un libro atrás, es el libro de Romanos capítulo 21. Versículo 13, Romano capítulo 21, versículo 13. Dice la palabra de esta manera, hablando Pablo. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándose de corazón? Porque estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. El apóstol Pablo estaba preparando para ir hacia Jerusalén, a su viaje importante hacia Jerusalén. Un profeta había llegado y le había dicho y le había profetizado que a Pablo lo iban a encarcelar y que lo iban a torturar en Jerusalén si él subiera. Los discípulos y los cristianos sabían que a Pablo no le iba a ir bien si fuera a Jerusalén. El apóstol Pablo sabía que no le iba a ir bien cuando él subiera a Jerusalén. Los hermanos, angustiados y preocupados, trataron de impedir que Pablo fuera hacia Jerusalén, porque ya se conocía, él lo sabía, se había profetizado, las circunstancias demostraban de que él iba a pasar por dificultades si subiera a Jerusalén. Pero Pablo, en su disposición por padecer por el nombre de Cristo, que debe ser una característica de cada creyente, aquellos que se llamen a sí mismos a ser creyente tienen que saber que el padecimiento viene incluido en la vida cristiana. Pablo dice: ¿por qué están llorando y quebrantándose de corazón? Porque yo estoy dispuesto no solamente a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesucristo. Pablo estaba dispuesto a padecer por el nombre de Cristo. En el Nuevo Testamento, el libro de la carta de Pablo, de Pedro, primera de Pedro, es una carta que Pedro escribe a cristianos de manera general, pero a cristianos que en ese tiempo estaban padeciendo, porque había mucha persecución para los cristianos en ese momento. Pedro le escribe esta carta de aliento y de fortaleza a los cristianos para que ellos, en medio de las persecuciones y los padecimientos que ellos estuvieran pasando, no abandonaran la vida cristiana, no comenzaran a cuestionar a Dios, sino que más bien entendieran que el padecimiento forma parte de la vida cristiana. Escuché a un pastor decir en esta semana que alguien le dijo: pastor, la vida cristiana es difícil, ¿no, verdad? El pastor le dijo: no, la vida cristiana es imposible.
La vida cristiana es imposible. Sin el Espíritu Santo es imposible vivir la vida cristiana. Y esto es una realidad, hermanos. Sin el Espíritu Santo no es imposible a nosotros vivir la vida cristiana. Cuando una persona no cristiana, yo quiero convertirme, pero eso no es fácil, ser cristiano. No es fácil. Hay que reconocer, no es fácil. No es color de flor en la vida cristiana. La vida cristiana es difícil. ¿Cómo nosotros la vivimos? Por medio del Espíritu Santo, que nos da la fortaleza para nosotros poder vivir esta vida. Escuche lo que Pedro le dice a los creyentes que le escribe que estaban pasando por tribulación. 3 versículo 14. Mas también si alguno cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no amedrentéis por temor de ello, ni os conturbéis, sino santificaos al Dios de vuestro Señor en vuestros corazones, y está siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia a todo el que os demanda razón de la esperanza con que hay en vosotros, teniendo vuestra conciencia, buena conciencia, para los que murmuran de vosotros como malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestras buenas conductas en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si es la voluntad de Dios, así lo queréis, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarlo a Dios, siendo a la verdad muerto a la carne, pero vivificado en el Espíritu. Pedro escribe a los creyentes que estaban pasando por esta persecución para que ellos, en medio del padecimiento que ellos estaban pasando, puedan tener firmeza, puedan tener poder y puedan perseverar adelante, porque la voluntad de Dios, hermanos, muchas veces está en que el creyente pase por padecimiento. Número 3, Pablo estaba dispuesto a el sacrificio. Pablo estaba también dispuesto a el sacrificio. Veamos lo que dice segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 6. Segunda de Timoteo 4, versículo 6. Porque yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida, dice Pablo, está cerca. Yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cerca. Aquí esta palabra de sacrificio es una palabra que en el Antiguo Testamento, una de las ofrendas que tenía que hacer el pueblo de Israel, la última ofrenda se llamaba la ofrenda de la libación, que era la ofrenda final que se hacía en el Antiguo Testamento. Entonces Pablo estaba diciendo que él veía su vida como una vida que había sido dispuesta para libación, para una ofrenda final, que Pablo había vivido toda su vida en obediencia y atado a la voluntad de Dios, haciendo lo que sea para llevar a cabo la voluntad de Dios, pero él estaba parado ahí en el precipicio, y si lo último que le conllevaba a Pablo para ser obediente al Señor Jesucristo era tirarse en el precipicio, él estaba dispuesto para hacerlo. La palabra de la libación también era una palabra que en la antigüedad se usaba para cuando alguien iba a hacer un sacrificio para una deidad, especialmente cuando hacía un sacrificio de animal. Y la gente hacía una simbología que tomaba un vino y lo derramaba sobre el animal mientras estaba encendido en fuego, una manera de decir que de la misma manera que este vino es derramado sobre este animal y es desperdiciado y es quemado luego y sube hacia arriba, así mismo esta persona estaba ofreciendo su vida para ser consumada, para ser utilizada en totalidad hacia Dios. Número 4, nosotros tenemos que estar dispuesto para nuestros corazones necesitan estar dispuestos. Vamos a pasar al Antiguo Testamento, algo que por lo general uno viene del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Hoy vamos al Antiguo Testamento de último, estar dispuesto.
en la Biblia encontramos en el Antiguo Testamento algunas personas que podemos mencionar entonces que estuvieron dispuestos para servir a Dios. Estuvieron ellos dispuestos para servir a Dios. Tenemos el caso de Noé. Noé fue un hombre que estuvo dispuesto para servir a Dios. En un momento determinado, cuando el mundo se había corrompido, cuando la sociedad inicial se había corrompido, Dios llama a Noé para que él pudiera construir un arca para que Dios pudiera enviar su juicio a la tierra. Dice la palabra en Génesis 6, versículo 22, y Noé hizo así, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Dios manda a Noé a hacer un arca y él lo hizo. El versículo 6, 8. Dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. O sea, Dios vio que Noé era un hombre que estaba dispuesto. Pero no solamente él estaba dispuesto, porque a veces yo puedo decir yo estoy dispuesto, pero cuando llega el momento de la acción, pues entonces me freno. Noé no solamente estaba dispuesto a hacer lo que Dios dijo, pero cuando Dios le dijo lo que tenía que hacer, Noé lo hizo. Y Noé lo hizo así, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Y esto es importante, el estar dispuesto, pero también llevarlo en acción. Tenemos también el caso de Samuel. Samuel era un joven, bastante joven en ese tiempo, para la tarea que se le asignó, que él estaba viviendo en un tiempo cuando la nación de Israel, el pueblo de Dios, se había corrompido, había mucho pecado. Samuel era un niño y Dios llama a Samuel para un servicio. Y es una historia bastante conocida cuando Dios llama a Samuel 3 veces y por medio del profeta que estaba ahí sirviendo en ese tiempo, pudo explicarle a Samuel que Dios lo estaba llamando. Cuando ella reconoce que era Jehová que le estaba llamando, dice la palabra que él dijo, habla que tu siervo oye. Inmediatamente Samuel conoció que era Dios que le estaba llamando y estuvo dispuesto para servirle. Habla que tu siervo oye. Pero no solamente eso, Samuel inmediatamente tomó en acción lo que Dios a él le había mandado hacer. Dice en 1 Samuel 3, versículo 20, y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conocía que Samuel era fiel profeta de Jehová. O sea, Samuel llevó a cabo lo que Dios a él le dijo que hiciera. Llevó inmediatamente a cabo aquellas cosas que Dios le dijo a él que él hiciera. La palabra dispuesto, el significado de la palabra dispuesto es preparado para ser utilizado. También la palabra dispuesto, eso significa hacer todas las cosas de buenas ganas. Estar preparado para ser utilizado y hacer todas las cosas de buenas ganas. Entonces, tenemos que el cristiano tiene que estar dispuesto. Dijimos esto al principio, que tenemos que estar siempre dispuestos, la importancia de estar dispuesto para nosotros servir a Dios. Pero he mencionado el caso de dos grandes hombres de Dios que estaban dispuestos y Dios le utilizó. Ahora tenemos el caso de Moisés. Moisés es un hombre que no estaba dispuesto. Cuando Dios llamó a Moisés para que Moisés sirviera, hiciera una tarea para el Señor, Moisés no estaba dispuesto. De hecho, Dios tuvo que prácticamente pelear con Moisés para que Moisés pudiera hacer lo que Dios deseara que él hiciera. Y miren lo que dice Jehová en Génesis 4, versículos 14 y 15, en su conversación con Moisés. Éxodo 4,
14 y 15. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón levita, y que él habla bien? He aquí que él saldrá a recibirte, y a verte se alegrará su corazón. Tú hablarás a él, pondrá en su boca la palabra, y yo estaré en tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que habéis de hacer. Tenemos aquí el caso de Moisés. Entonces, que Moisés, Dios lo necesitaba para hacer una tarea, pero Moisés no estaba dispuesto. Y de hecho Dios se enojó con Moisés porque Dios le estaba diciendo: vete, y le decía: no, yo no voy. Y una larga discusión entre Dios y Moisés antes de Moisés obedecer a Dios. Y Moisés parecería que estaba poniendo excusa para que Dios al final dijera: bueno, ya, Moisés, yo estaba tratando de convencerte de que tú fueras a liberar al pueblo, pero parece que yo me equivoqué. No creo que tú seas la persona correcta para hacer esa obra, y además yo no sé, ¿verdad? A lo mejor yo no puedo realmente liberar al pueblo. Me equivoqué contigo y voy a buscar otra persona para hacer este trabajo. Vemos el caso de Jonás, otro hombre interesante. Dios quería salvar al pueblo de Nínive, un pueblo llamado Nínive. Dios quería saber, este pueblo estaba en pecado, y habla con su profeta Jonás para que vaya a Nínive y predique a esta persona para que se arrepienten. Pero Jonás no estaba en eso. Jonás no quería ir. Jonás no estaba dispuesto para ir a Nínive. Y Dios tuvo que fajarse con Jonás para hacerlo a la mala que vaya a Nínive a predicar el evangelio. El mensaje o la enseñanza grande que encontramos en el libro de Nínive es que Dios adiestra a un profeta rebelde para hacer cumplir su voluntad. Y Jonás se resiste hasta tal sentido que Dios tiene que enviarlo en el vientre de una ballena. Pastor, no fue una ballena. En el vientre de un gran pez por 3 días, hasta que Jonás finalmente entonces recapacita y va a llevar el mensaje que Dios quería que él llevara. Bueno, entonces, pastor, aquí tenemos una contradicción. Al principio usted dijo que tenemos que estar dispuestos para hacer la obra de Dios y que Dios utiliza a la persona que están dispuestos para hacer su obra, pero aquí tenemos el ejemplo de estos dos hombres que no estaban dispuestos a hacer lo que Dios le demandara hacer, y Dios los forzó de toda manera para hacerlo. Le voy a poner un ejemplo. Creo que la manera de entender esto es con relación a nuestros hijos. Para aquellos que tienen hijos lo entienden bien. Nuestros hijos, el caso de mis hijos, a veces yo como padre le mando a ellos a que haga una tarea. Y esa tarea que yo le mando a que hagan, muchas veces lo más grandecito, que vayan a fregar los platos. Bueno, una lucha para ellos fregar los platos. A veces ponen la excusa: no, pero ¿por qué que ella no puede fregar los platos? Tu hermana es demasiado, pero ¿y por qué yo tengo que fregar? Y buscan todas veces las excusas para ellos no hacer lo que ellos tienen que hacer. Ahora, un padre que tenga una mente, una cabeza correcta, cuando él le pide a su hijo que haga una obra, si su hijo le dice no, le pone excusas, el padre no va a dejar manipularse por esa excusa. Mira, mi hijo, usted le toca fregar los platos, usted le toca limpiar el patio, usted lo va a limpiar. Tiene 2 maneras de hacerlo: la puede hacer a la buena o la puede hacer a la mala. Nuestra hija chiquita que está en la etapa donde ahora ella quiere hacer cosas que ella no puede hacer necesariamente bien. Usted la manda a fregar y ella contenta quiere ir a fregar. Y más tiene la idea de jugar con la espuma del jabón y esas cosas, pero ella quiere hacer todas esas cosas. Ahorita ya cuando ella pueda fregar, que la mandemos, entonces no va a querer fregar. Entonces, de esta misma manera sucede en la vida cristiana, hermanos.
Dios desea y busca corazones que estén dispuestos para servirle, y debemos nosotros tener corazones dispuestos, como el corazón de Noé, como el corazón de Samuel, para hacer la voluntad de Dios, para hacer lo que Dios desea que nosotros hagamos. Pero aún si nosotros no tenemos el corazón dispuesto, y Dios tiene que castigarnos, y Dios tiene que mordiarnos, y Dios tiene que remediarnos para que nosotros cumplamos su voluntad, Él lo va a hacer. ¿Cuál es la enseñanza al final? Que bueno, usted puede hacer estás dispuesto para hacer la obra de Dios o no dispuesto. Usted puede gozar de una mejor comunión con su Dios cuando usted está dispuesto para hacer su obra, que cuando usted está indispuesto. Dios le puede mirar para hacer una obra de mayor alcance cuando usted está dispuesto, que cuando usted está indispuesto para hacer la obra de Dios. Gozamos de una mejor comunión con nuestro Dios. Gozamos de encontrar regocijo y gozo en lo que el Señor nos está mandando hacer cuando nosotros tenemos esta comunión. A veces nosotros, otro ejemplo que nos ayuda a entender esto, a veces nosotros estamos haciendo obra en la viña del Señor, que muchas veces no es que me gusta, pero Dios me llamó a esto y yo tengo que hacerlo. Ahí está. No siempre Dios, aunque usted busca que usted esté dispuesto, a veces Dios le pone a que haga, ¿no, verdad? ¿Me gusta ser pastor? Sí. ¿No me gusta ser pastor? No me gusta también. ¿Por qué soy pastor? Porque pienso que Dios me ha puesto a hacerlo. Es una carga difícil a veces para mí, sí, pero si Dios me ha llamado, aunque sea difícil, quiero hacerlo para su honra y su gloria. Y quizás Dios le ha puesto a veces a usted en algún ministerio, alguna cosa donde quizás no era, yo no quería hacer esto, yo no quería hacer esto, pero Dios me ha llamado y tengo que hacerlo. Hermanos, entonces Dios a veces nos va a usar, mientras estamos dispuestos para hacer su obra, pero para Él llevar a cabo su obra, o cuando Dios quiere hacer algo, si Él tiene que usar una piedra, Él va a usar una piedra para su honra y su gloria. Y si Él tiene que pegarle una piedra en la cabeza a usted para hacer su voluntad, Él le va a pegar la piedra para que usted haga su voluntad. Está en nuestra decisión si Dios tiene que entrarnos en el vientre de un pez por 3 días para que hagamos su voluntad, o si estaremos nosotros dispuestos. Señor, ¿qué es lo que hay que hacer? Yo estoy dispuesto para hacer. Cuando examinamos la vida de Pablo, hermanos, Pablo, toda su vida, toda la vida del apóstol Pablo estuvo caracterizada por un hombre dispuesto a hacer la voluntad de Dios, un hombre deseoso todo el tiempo, todo el momento de saber qué es lo que Dios quería que él hiciera, y en esto él encontraba deleite. Que sufría Pablo a veces, sí, encontramos el sufrimiento de Pablo, encontramos que Pablo fue abatido, encontramos que Pablo padecía por aguijón que lo atormentaba día y noche, y que le había pedido a Dios 3 veces que lo librara de ese aguijón. Pero para Pablo el estar y hacer la voluntad de Dios superaba todas las cosas. Para Pablo, el que él podría complacer a la persona del Señor Jesucristo, el cual él amó y se entregó por sus pecados, era superior. Le dejamos a los amigos con estar dispuesto o no estar dispuesto. Lo veo de esta manera. El Evangelio, usted escuche el Evangelio de salvación, y usted tiene que estar dispuesto para recibir a Cristo. Usted tiene que estar dispuesto para conocer a Jesucristo, arrepentirse de sus pecados y ser sus pecados perdonados. Y muchas personas vienen a los pies de Cristo. Primero Dios les llama, pero también ellos tienen un corazón dispuesto para recibir al Señor Jesucristo. Pero hay otra persona que tiene un corazón indispuesto, y a veces esa indisposición suya es una señal que Dios nunca le va a llamar, pero tampoco es una confirmación de que usted no va a ser parte de Cristo. Porque existe lo que es el llamado irresistible, donde Dios llama a una persona a salvación. Y muchas personas se han arrepentido y no, yo no me quería, pero
El Señor me tocó de una manera que yo no pude resistir. Eso se llama el llamado irresistible de parte de Dios. Alguno Dios tiene que disciplinarlo de una manera fuerte para que ellos puedan entender que Dios le está llamando a salvación. A Pablo Dios tuvo que tumbarlo de un caballo y cegarlo para que él entendiera que él estaba en contra de la voluntad de Dios y que Dios le estaba llamando a salvación. Y Dios llama a cada persona de diferente manera, de diferentes formas a salvación. Lo aconsejable es que usted tenga un corazón dispuesto y que si Dios en su palabra, que si escuchas hoy mi voz, dice su palabra, no endurezcas tu corazón. Termino con el Salmo 143. Salmo 143, versículo 10, dice de esta manera. Salmo 143, versículo 10. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a la tierra de la rectitud. Enséñame a hacer tu buena voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a la tierra de rectitud. Inclinemos nuestra cabeza y oremos a nuestro Dios. Padre, gracias te damos en esta mañana. Gracias por tu santa palabra. Gracias por el Evangelio, Señor. Y gracias, Señor, porque encontramos la vida de hombres y mujeres que están registrados en las Sagradas Escrituras, que estuvieron dispuestos para servirte, Señor. No sé la disposición de cada persona en este lugar, de cada hijo tuyo que está aquí en este lugar, pero yo quiero, Señor, estar dispuesto. Yo quiero estar dispuesto, Señor, si tú me llamas, a lo que tú quieras que yo haga, Señor. Yo sé que no siempre va a ser fácil, yo sé que siempre habrá un desafío, Padre, pero te pido, Señor, que me des la fuerza, Padre, para realizar tu obra. Ayúdame a siempre a ser un cristiano de multiuso, en la cual tú puedas usarme en cualquier rol en la vida cristiana, ya sea de predicar, de pastorear, pero también, Señor, de limpiar los bancos, de recoger la basura, cualquier cosa, Señor, que pueda yo honrar tu nombre de esta manera. Y oramos, Señor, y por tu iglesia, por la congregación, Padre, que cada uno de nosotros, los creyentes, podamos ser creyentes dispuesto, entendiendo, Señor, nuestro llamamiento en la vida cristiana. Señor, que no es un llamamiento de lujo, sino un llamamiento, Padre, al servicio, al sacrificio, a la ofrenda de nuestra vida y devoción, Señor, hacia ti. En esta mañana hay personas aquí que aún no te conocen como Señor y Salvador personal. Y a ti, querido amigo, que estás aquí en esta mañana, ¿estás tú hoy dispuesto? ¿Está hoy dispuesto? Si oyes hoy mi voz, dice su palabra, no endurezcas tu corazón. Si tú hoy has oído la voz de tu Salvador, si hoy has oído la voz del Señor que te llama a salvación, ven a Él en este día. Ven en disposición, un corazón dispuesto a arrepentirte de tus pecados, a buscar perdón, a buscar redención, a buscar salvación a los pies del Señor Jesucristo. A los pies de Él hay gracia y misericordia y salvación. Si vienes a Él y le recibes como Señor y Salvador personal. El Evangelio presenta a Cristo crucificado en la cruz del Calvario por nuestro pecado y a todos los hombres pecadores separados y apartados de la presencia de Dios, y Jesucristo como el único camino, la única opción al Padre. No es meramente un conocimiento de la cabeza, no es meramente una palabra expresada con nuestra boca, es una relación personal que cada persona necesita tener con la persona de Cristo.
creer en tu corazón, arrepentirte de tus pecados, entregar tu vida en totalidad a los pies de Cristo. Si esa es la decisión tuya, hoy hay salvación. Hoy tú puedes clamar al Señor. Hoy tú puedes hablar a Él como hablas a tu amigo, a tu vecino, a cualquier persona. Y simplemente expresarle que tú te arrepientes de tus pecados, que tú quieres que Él limpie tus iniquidades, que tú quieres disponer tu corazón al servicio, a la obediencia de Él. Y hoy Él te va a escuchar. Si haces esto de corazón, de todo corazón, la Biblia en su palabra promete que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. La iglesia está aquí para ayudarte en esta decisión, si esta es tu decisión en esta mañana. Gracias, Padre, te damos en esta mañana. Gracias por tu palabra en la vida, Señor, de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga. Gloria a Dios. ¿Han escuchado ya la palabra de Dios en esta hermosa mañana? Sí, que es cierto, la palabra de Dios ha sido expresada en medio de nosotros. Nuestra disposición es la que va a cambiar el juego y va a hacer la diferencia entre las cosas. quiere aceptar a Cristo en esta mañana? ¿Alguien quiere aceptar al Señor en esta mañana? Mira que es un hermoso tiempo en el cual tú puedes acercarte y entregar tu vida a Él. Decirle: sí,
Señor, creo en ti. Sí, Señor, consagro mi vida a ti, Señor. Me entrego, Señor. He sido torpe, Señor. He querido correr mi propio camino, Señor. Pero en esta mañana entiendo cuál es tu voluntad para mí. ¿Alguien quiere aceptar a Cristo en esta mañana? Nuevas son cada mañana y muy grande es su fidelidad. Pastor. Llegamos a la parte final de nuestro culto en esta mañana. Recordamos el próximo miércoles a las 6:30 de la mañana. Nos estamos reuniendo aquí para nuestro tiempo. Bien, ponemos los pies, vamos a orar para terminar en esta mañana, dándole gracias a Dios por este tiempo aquí. Oremos. Te damos la gracia, oh Dios Padre, en esta mañana. Gracias, Santísimo Padre, por este día y el privilegio de la iglesia de reunirse, Señor. Te damos gracias por tu palabra y por toda la adoración que pudimos cantar a tu nombre, Señor. A tu nombre sea dada la gloria. El salmista dice, no a nosotros, sino a tu nombre sea dada la gloria por tu bondad y por tu misericordia. Hoy, Jehová, rogamos que bendiga a tu pueblo, la palabra que hemos escuchado nos ayude a vivir vida más adecuada, Señor, más adiestrada y más dispuesta, Señor, para hacer lo que tú nos pides. Bendice a tu pueblo, bendice a este país, a nuestra ciudad. Oramos, Padre, en esta mañana por todas las personas que en este momento están luchando, Señor, con este virus. Oramos por todas las personas que están en los hospitales, oh Padre Celestial, en cuidado intensivo, que están luchando, Señor, entre la vida y la muerte. Oramos por cada familiar que está angustiado por la situación de cada uno de sus familiares. Ten misericordia, Padre, de acuerdo a tu soberana voluntad, Padre, solamente de ellos, sino de todo el mundo, Padre, que está a través de esta pandemia, Señor. Al final queremos ver tu nombre glorificado, Señor. Al final queremos ver, Señor, tu gloria, tu obra realizada, Señor, en cualquiera que sea la intención de tu corazón en esta pandemia. Gracias te damos, en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermanos.